Ya nada, episodio 22. Bueno, aquí estamos, otro capítulo de Ya Nada con estas dos personas increíbles que nos acompañan. Primero les presento a Fernando Bastias, o Nando, creo que te dicen también, guayaquileño, defensor de derechos humanos del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, de la CDH. Socio vivienda, que es trabajan con vivienda digna y desalojos forzosos a 3,000 personas que viven en desalojo en Guayaquil. Trabaja también con la reparación integral a familias víctimas de masacres carcelarias y hace todo un seguimiento de la crisis carcelaria, y también trabajó en la consulta popular del Yasuní y bueno, mucho trabajo. Okay. Y de ahí tenemos también a Geraldina Guerra, que es activista y defensora de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Presidente de la Fundación Aldea y representante de la Red Nacional de Casas de Acogida de Mujeres y Víctimas de Violencia. También es licenciada en Comunicación Social y tiene diplomados de Migración, Desarrollo y Derechos. Entonces tenemos a, como diría el presidente Noboa, a estos dos antipatrias, ¿no? Aquí presente con nosotros, los antipatrias de los derechos humanos. O a los... Antipatrias nada, antipatriarcas todo. Eso. Antipatrias nada, antipatriarcas todo. Así hay que decirle eso. Toma eso, Noboa. Bueno, sí. ¡Qué entrada! Sí, bien, sí, exacto. Entonces, bueno, queríamos hablar con ustedes. Sé que desde dos ámbitos distintos trabajan mucho por los derechos humanos y en causas que son bastante importantes, pero diversas. Sé que igual se convergen en estos puntos, pero antes que nada quisiera hablar con ustedes, bueno, aunque ahora nos riamos un poco de lo que dijo Noboa, ¿qué implicaciones tiene este discurso? O sea, ¿por qué es grave que el presidente de la nación se refiera a los defensores de derechos humanos como antipatrias en su discurso? O sea, ¿qué implicaciones tiene un discurso así? Es un discurso de guerra, nos declara la guerra y con las comillas de los defensores, en realidad a todos los ciudadanos y ciudadanas en Ecuador, incluyen niños, niñas y adolescentes. Nos declara de pronto enemigos del mundo, enemigos del país, y yo lo que le digo al presidente Noboa a ustedes, el antipatriarca y el antipatria. Estamos en un país en retroceso de derechos. ¿Quién no va a defender los derechos? Es una, por decirlo menos, un concepto confuso. ¿Qué persona va a estar en contra de la defensa de los derechos? No importa si eres o no defensor o defensora. Ya, yo quería como más o menos entender en qué contexto y por qué dice estas declaraciones el presidente en la misma línea debe ser un poco preocupante también, digamos, en el estado en el que estamos, en el estado de guerra interna y etcétera, y que sabemos quién es nos han dicho quién es el enemigo y sabemos todos entendemos cuál es el malo ahorita. Entonces, después, si es que le empiezan a joder demasiado los defensores de los derechos humanos al gobierno en turno, de repente, si es que joden demasiado, pueden ustedes también ser ahora los blancos de esta guerra interna. Capaz, bla, 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 Pinochet. ¿O no? Puede ser. Claro, el día de mañana pueden ser las víctimas de violencia que queremos presupuestos suficientes y que no quite el presupuesto del Ministerio de la Mujer, las antipatrias. O las adolescentes víctimas de violencia sexual e incesto, que en este país tiene una tasa altísima. Entonces resulta que van a ser las antipatrias, porque queremos servicios eficientes, queremos una política pública que se concrete en la vida de las personas. Eso es lo que queremos los defensores y defensoras de derechos humanos y de la naturaleza. Me parece que siempre las personas defensoras de derechos humanos hemos causado incomodidad al poder, ¿no? Y no solamente porque exigimos dignidad o el cumplimiento de estándares internacionales que son de obligatorio cumplimiento, no se puede zafar de no cumplir eso, sino porque
exigimos que hagan su trabajo y hagan su trabajo bien, ¿no? Y en materia de seguridad eso es bien importante posicionarlo porque desde el 2019 organizaciones de derechos humanos hemos alertado sobre el incremento de la crisis de inseguridad y que si no se toman medidas integrales la situación va a llegar al contexto en el cual nos encontramos. Un incremento de muertes, una situación de inseguridad bastante extrema y lo que han optado los gobiernos es en tomar las mismas medidas. El presidente Noboa no ha sido diferente. No son medidas innovadoras las que el presidente ha tomado. Medidas de estado de excepción, militarización, más penas. Es lo que siempre ha vivido el Ecuador en materia de seguridad. Y no solamente Ecuador, toda América Latina. ¿Ha funcionado? Veamos cómo estamos después de todas esas medidas desde el 2019 y si no es antes. Entonces, cuando le exponemos al presidente Noboa tus medidas, no solamente que restringen derechos humanos, sino que también son ineficientes, causa incomodidad. Porque claramente el presidente ahora no quiere resolver la situación de inseguridad del país. Quiere ganar las elecciones del 2025. Ya, qué bien dicho eso. Sí, es como tiene 1 año y medio Claro. de campaña política. Exacto. Con el dinero del Estado. Y lo único que funciona, digamos... Aparte del suyo, ojo. Ah, sí. Ajá, aparte ajá. Claro, es bastante. Y ahí hay que reconocer que lo único efectivo de las medidas punitivas es el efecto sensorial que tiene en la población. La Porque percepción de seguridad. Exacto, y eso es real. Hay una percepción de seguridad temporal falsa, Claro. pero que funciona. Funciona a corto plazo. Porque ya en algún rato la gente se va a cansar de ver a militares en las calles. Sí. Por ejemplo, ahora los sicariatos han comenzado a extenderse. Y no es la primera vez tampoco que tenemos militares en las calles. O sea, hay experiencias bastante interesantes sobre comunidades que más bien rechazan la intervención militar, que al principio pedían. Y uno de esos casos es Sociovivienda, por ejemplo. Sociovivienda es un sector de Guayaquil, una comunidad muy abandonada. Y por supuesto también muy peligrosa, resultado del abandono del Estado. Claro. Y ha sido casi 5 o 6 veces militarizada a partir de su creación, que fue en el 2013. A partir del 2013, unas 5 o 6 veces militarizada. Entonces, si tú le preguntas a ellos, ¿ustedes creen que los militares van a hacer algo? Ah, no, ellos solo vienen a destruir las cosas y luego se van y la situación sigue igual. La corrupción en la policía sigue igual. Ahora el UPC ahí está totalmente abandonado. Ahora, inclusive, en estado de excepción. Entonces, la crítica que hacemos las personas defensoras de derechos humanos es que las medidas punitivas son inefectivas. Necesitamos medidas reales, porque la inseguridad existe. Los sicariatos existen, los robos existen, las bandas del crimen organizado existen. Pero si tú quieres crear todo un show mediático alrededor de un problema que existe, pero con una solución falsa, entonces nosotros no te podemos permitir eso. Claro, es esto típico que de hecho es lo que se dice que, o sea, y hay libros y estudios de esto, que muchos de estos como gobiernos de esta derecha alternativa cogen estos miedos reales de las personas y plantean un mito como la solución. Entonces, como están apelando a ese miedo, es como básicamente es una manipulación. Igual, realmente. es como esto del, digamos, que quieren que el tema de extender diferentes crímenes, tipificar diferentes crímenes en el Código Penal, que en realidad es un... La policía no logra ni detener a las personas que ya cometen Pero crímenes. es algo de... Sí, el otro día salió en las noticias que un policía arrestó a un policía que no sé qué. Y yo sí, es que este todo es un fiasco, de verdad. Pero basta con preguntar, por ejemplo, qué pasa en Esmeraldas, qué pasa en Santo Domingo, qué pasa en Durán, por ejemplo, territorios que están fragmentados y que aún militarizados no están militarizados, están militarizados por el sistema criminal. Y entonces, como no se quiere nombrar al sistema criminal, porque que está enquistado en todos los ámbitos de la sociedad ecuatoriana, incluido en nuestras camas, en nuestras casas, ¿cómo vamos a desmadejar todo ese sistema si no nombramos lo que hay que nombrar y si no invertimos en crear condiciones dignas? De barrios dignos, y barrios dignos no pasa por poner un militar, barrios dignos incluye tener acceso a servicios de distinta índole, acceso al trabajo, acceso a educación, acceso a salud, incluye tener dignidad para la recreación, para las mujeres, niños, adolescentes, adultos mayores. Sí. Eso es dignidad, Sí. y eso es enfrentar la inseguridad, porque si no, lo que único que hacemos es crear recetas falsas, mediáticas, y además que nos están matando y nos siguen matando y nos declaran la muerte, la guerra. Claro, La guerra. y nos suben Como los un enemigo, impuestos te por pone eso, como además. enemigo
sube del Estado. Nos incrementan el IVA. Todo para el pagar mundo eso. bien, sí, Ajá, sí. diciendo sí, es que está peleando contra el enemigo, dejando igual que Y- de repente subirnos del IVA, pero que después vengan personas de Estados Unidos sin tener que pagar impuestos en el acuerdo y además que no se paguen a los mismos funcionarios, que solamente se dé prioridad a las personas en los servicios de seguridad, pero que no se paguen las demás personas, que es no pagarles a doctores, a profesores Igual, no me acuerdo exactamente las cifras, pero el Ecuador en cultura es de los países que menos invierte a nivel latinoamericano. Tenemos una crisis de analfabetismo funcional. Adolescentes, niños, niñas que saben leer, pero que no. Funcional. Analfabetismo funcional, ¿Qué quiere que decir supera el eso? 60%, que sabes leer las letras, pero no logras entender el contenido. Tenemos una crisis yo. del sistema educativo. Eso es antipatria. No generar un cambio en ese sistema educativo que se adapte a territorios urbanos, marginales, territorios rurales. Nos dice antipatria de los defensores y nos quiere decir que no a las consultas cuando el voto popular ya decidió. Eso es ser antipatria, señor presidente. Reírse del mandato popular. Ya dijimos no a la extracción. Así que busque otra alternativa y pague sus deudas. Y aparte de no a la sus deudas, no, además. y no a la no a la extracción, y aparte de como que la defensa que tienen es que vamos a sacar X cantidad de la extracción. Para ese comprar mismos números- armas, para darles a los militares. Pero muy aparte de eso, ese número que nos dan como esto es lo que puede beneficiar al Estado con la extracción, es falso. Sí, dijo que los números de lo que da Petroecuador Están maquillados. Están maquillados, o sea que se ve mucho más de lo que se puede en realidad ganar el Estado con la extracción petrolera. Claro, lo hemos Y entonces, demostrado. con esos datos nos el quieren Chocó meter el Andino dedo. le ha demostrado a este país que se puede generar medios de vida productivos, sostenibles, resilientes, regenerativos para vivir y convivir con el bosque. No queremos la consulta en pacto. Hemos dicho que no porque vivimos con el bosque. Aprendemos a crear territorios de dignidad, territorios de paz, no territorios de guerra, de violencia. Y eso es lo que es una trampa ¿para qué? Para favorecer a las empresas que venden armas, Sí, a los que totalmente. venden armamento y vendernos un discurso falso además de sospecha. ¿Tú qué crees, Nando? De sospecha del otro, de las otras personas. De no creo en mi vecino, de si vienen las De que refugiadas, nosotros los refugiados. buenos y ellos los Hay malos. buenos y malos. No hay buenos y malos. Somos personas conviviendo en un Sí. territorio y ese territorio tiene que ser un territorio de esperanza, de paz, de dignidad. Claro, y todo Sí. eso favorece electoralmente, en realidad. Y por eso es que lo que está pasando a raíz de la elección del 2025 no es cualquier cosa. O sea, él tomó todas esas decisiones por algo en específico. Y toda esta campaña de los 10.000 detenidos también poco a poco se le está cayendo, ¿no? Hace poco salió las cifras de las personas que realmente están siendo procesadas. Y de los 10.000 detenidos solamente hay 155 personas procesadas. ¿Puedes explicarme Entonces- eso un poco más? Porque qué chuchas. O sea, la fuerza pública te puede detener por cualquier cosa, ¿no? Ya. Entonces, claro, ahorita con el estado de excepción, que ya Sí. no es una excepción, ya es la regla. Eso ya no deberían y cambiar. de el paso nombre de esa conflicto huevada. armado interno, ¿no? Una figura que se aplica en Ecuador y que inclusive las mismas Naciones Unidas han dicho así como, ¿cómo así aplicas esto si no existe? Si le leen el discurso de Naciones Unidas, nunca dicen grupos terroristas o conflicto armado interno, dice bandas de crimen organizado, crisis de inseguridad. Entonces la lectura que se hace es que Naciones Unidas tiene claro que aquí no hay, pero claro, no se pueden pronunciar Pero el oficialmente. discurso es que son los terroristas narcotraficantes. Pero nadie le ¿no? para bola, O sea, que no habla solito. Y en el mundo internacional le dejan solo con su grupo, con su discurso de guerra. Pero ninguna organización internacional ni de Naciones Unidas ha reproducido ese discurso. Eso es importante como también tenerlo en cuenta para ver cómo Novoa poco a poco puede caer hacia abajo con su discurso de la guerra, ¿no? Que lo ha querido acelerar por el 2025. Y sobre las detenciones, él semanalmente sube como bloque de seguridad, hemos detenido a tantas personas, tales grupos terroristas, pero siempre exigíamos, bueno, ¿y cuál es la situación jurídica de esas personas detenidas? ¿Por ¿No? qué? ¿En base a qué? No, y aparte, ¿Cómo ¿no? así? Tú puedes detener a cualquier persona y un policía, mira, aquí detuve a 15. El señor policía anota 15, pásale al presidente Novoa y el presidente Novoa sube al Excel y se multiplica. Por esas 15 personas que detuve, tengo que llevarlas ante fiscalía y fiscalía ante un juez competente. Si no hay Debido delito, proceso. si no hay delito, si no hay ningún tipo de indicio, entonces tienes que librarla. Entonces, lo que pasó es que todo el show hizo Claro, que... sobre 10.000, Claro. porque claro, 10.000 suena, oh my God, Suena- ¿cómo hace? Y bajo esos 10.000,
Ya. nos meten el IVA al 15% porque tengo que darle Y más nos dinero a meten la el dedo fuerza. también. ahí, Porque a la estamos fuerza. en ahí. época de guerra. Estamos, Una guerra para 155 personas, esa es tu guerra. Pero aparte también te quiere construir 2 cárceles más que nos cuestan más millones de dólares para 155 personas. Que ni siquiera es que están culpables, están siendo investigadas. Ni siquiera están en alguna prisión. Espérate, están entonces de investigadas. los 10.000, 150 han sido procesados. Exacto. Y de esos Y de Ahí esos en la- 150 la sentencia. no hay ninguno que tenga sentencia. Ninguna sentencia. De momento. De momento. Ajá. De momento. Estas cifras, ¿dónde se ven? ¿Cómo? O sea, Hace ¿Cómo se entiende? poco un medio de comunicación subió los datos que Fiscalía le ofreció. ¿No? Fiscalía es la que sabe, bueno, los policías pueden detener a cualquier persona, pero tienen que llevarlas ante mí. Y yo voy anotando a quiénes proceso, a quiénes libero, a quiénes están en prisión preventiva, quiénes están en investigación previa. Aquí solo tengo a 155. Yo no sé de dónde tú sacas a los Y esto asumiendo igual que la fiscalía es un órgano súper Eficiente. corrupto y Sí. eficiente, o sea, Claro. asumiendo en ese caso, en este mundo ideal. esperando en un mundo Ajá. ideal novoístico de que todo va a Novoístico. estar bien. Sí. Ajá. Sí, sí. Sí, Bueno. nos debe mucho el gobierno de Noboa, nos debe mucho. Nos debe, por ejemplo, respuesta al acceso a justicia a las más de 320 familias víctimas de la violencia femicida solo en el 2023. Nos debe la reparación integral para los hijos y las hijas que quedaron en orfandad. Nos debe un presupuesto suficiente para los servicios de atención. La Asamblea Nacional, porque también nos debe. La Asamblea Sí, se supone que totalmente, legisla, totalmente. pero lo único que hace son prebendas políticas y nos ferian la vida. Nos ferian la vida haciendo sus pactos de muerte, que son pactos de guerra, y no hacen lo que tienen que hacer, que es legislar. Por ejemplo, la Asamblea Nacional, la ley de reparación integral para familias víctimas de femicidio. Es urgente dar una respuesta. Hay más de 1.600 niños y niñas que quedaron en orfandad por la violencia femicida. ¿Dónde está la respuesta del Estado? La respuesta es reducir presupuestos. Claro, como si Perdón. las víctimas le fueran a Y pagar esta su ley guerra. Ya es algo que están, proponiendo que se... Hay un primer debate, están en segundo debate. Ahora ¿Puedes están- explicar un poquito sobre esta ley? Como para Y- una, o sea, ajá, de la hay- manera más simple. de la forma- Yo sé que igual, esto es- y aumentando a esto, yo sé que fuiste una de las personas que participó en toda la generación del mapeo de los feminicidios en el Ecuador. Entonces, desde ese lado también, que nos expliques de la manera más sencilla y simple. esta ley. te quiero perdón. Y además. Dos preguntas súper hiper básicas porque no cacho nada. ¿Cuál es, o sea, por qué es la importancia del mapeo? ¿Por qué hacer este mapeo? Y de ahí otra es, ¿está tipificado el feminicidio o está tipificado el feminicidio? A ver, ¿por dónde respondo? Voy a responderles por qué hacemos el mapa de femicidios. Ya, Porque dale. sociedad registra, y no solo femicidios, sociedad civil también registra vulneraciones de derechos humanos. A través de los mapas, ¿por qué? Porque podremos mostrar contundentemente que no es algo que pasa en Marte o en Saturno. Le pasa aquí a usted que vive en Guayaquil, a usted que vive en Quito, a usted que vive en Machala, ocurre violencia, ocurre femicidios. Entonces decidimos hacer mapas, mapear las violencias, las vulneraciones de derechos para eso, para que cada persona que nos escuche se pueda sentir que estamos hablando de lo que ocurre donde usted vive, no ocurre en otro lado. Eso primero, por Ya. eso hacemos los mapas desde el año 2017. Ah, ya, o sea, esto es... Y es como un mecanismo de interpelación al Estado de las cifras oficiales de femicidio. En Ecuador el femicidio está tipificado desde el año 2014 como femicidio. Perdón. Ok, otra vez. ¿Cuál sería la diferencia de femicidio y feminicidio? Atendiendo, Feminicidio. las organizaciones nos hemos puesto de acuerdo en que ponemos, en algunos países se logró femicidio, en otro feminicidio. ¿Es lo mismo? La diferencia que dicen las mexicanas, de donde nace el término, Ok. nace, ¿por qué nace? Porque ¿se acuerdan de estas historias horrorosas de cuando en Juárez aparecían Sí. mujeres muertas? Bueno, fue... Como si decidían, aparecían. aparecían. ¡Ay, aparecí! ¿Ve? No, no aparecían, las mataban. Y las mataban criminales, o sea, líderes de bandas madre. criminales, porque usaban el cuerpo de las mujeres como botines de guerra. Y les estoy contando esto de Juárez porque esto está pasando ahora. Perdón, ¿como botines de guerra? ¿Qué quiere decir? A ver, los cuerpos de las mujeres utilizados como botines de guerra entre bandas criminales para marcar territorios, dejar mensajes aleccionadores, mandar venganzas, revanchas entre bandas. Eso está ocurriendo, eso ocurría en Juárez. Por eso Marcela Lagarde y de los Ríos acuñó el término feminicidio. ¿Por qué feminicidio? ¿Por qué con el ENI? Para darle la responsabilidad al Estado. Porque no hizo nada y dejó que ese territorio, ese lugar que era Juárez, que no tenga acciones para prevenir esas violencias.
Pero Ok. esto ha pasado mucho tiempo. En Ecuador, ¿Cuándo fue esto? esto fue en los años 90. Ya. No me acuerdo el año exacto. No te preocupes. Claro, Pero ya tomándote examen, sí, sí. en Ecuador fue en el año 2014 y en el año 2014 se tipifica femicidio. Sin embargo, el tipo penal en nuestra legislación está en el COIP, en el Código Orgánico Integral Penal, y dice relaciones de poder, no dice, y sí le da la responsabilidad al Estado, lo podemos leer, depende cómo lo leas. Para mí, personalmente, tenemos ya tipificado el femicidio, tenemos que defender el femicidio. Si hay paso y si se abre un diálogo abierto, plural, nacional en todo el país, podríamos ver si se necesita. Eso no es urgente este momento. Lo que es urgente es responder ante lo que no se responde. Ok. Tenemos la ley, tenemos entonces el COIP que te sanciona, ¿no es cierto? Que te da la sanción si cometes el delito, y tienes la ley orgánica integral para la erradicación de la violencia contra mujeres por razones de género. Esa ley tiene 4 ejes, muy rápidamente. Prevención, el Estado no está invirtiendo nada en prevención, o ustedes han visto una gran campaña nacional para prevenir la Pero violencia machista. ¿cuál sería una prevención? Una campaña Dicen que nacional no, en todas las dicen que radios, no. así como cuando están en elecciones. Pero que ¿Han visto? no le ¿Cuándo? peguen- No hemos no le- visto. no le mates. Tenemos atención, el otro gran eje es atención, el otro es protección para las víctimas, es decir, asegurar servicios en todos los sitios. Por ejemplo, en sociovivienda, ¿hay un servicio de atención a víctimas? No hay. Gratis, accesible, No entra ni la psicosocial, de policía salud ya. mental. Eso es lo que dice la ley, tendría que asegurar. Y la cuarta es la reparación integral, que además no solo está en la ley, sino en la Constitución. El Estado ecuatoriano es un Estado de derechos, que nos manda cuando hay una vulneración de un derecho, cuando usted es afectado, usted señor que nos escucha o señora, o amigo, amiga, vecino, vecina, si a usted le vulneran un derecho, usted tiene una Constitución que defiende que alguien, que el Estado, y el gobierno ejerce como Estado, ¿no es cierto?, o representa al Estado, le resarza lo que, o como esa palabra es rara, ¿no? Sí. Resarcir. Repare. Le repare para que usted logre, digamos, recuperar ese proyecto de vida que le fue vulnerado. En caso de femicidio no puedes recuperar porque te matan una hija, te matan una hermana, o en caso de violación te violan salvajemente 12 agresores sexuales como en Nanegalito a una niña de 12 años. ¿Dónde está la respuesta estatal? ¿Dónde están los servicios? Entonces, cuando hablamos de violencias, tenemos que también hablar de violencias contra mujeres, niñas y adolescentes, porque esa violencia no está resuelta. Y en Ecuador el 52% de la población somos mujeres, señor presidente. Así que no estamos ni por ahí con su antipatria. Usted es el antipatriarca. Ponga servicios en todos los sitios. Ojalá el día de mañana tengamos en sociovivienda sitios, un lugar donde puedas llegar a pedir ayuda. Ya demandamos al Estado para eso. Que demandar al Estado. No nos queda Está en otra. la corte, está en la Es corte. que- Y ahí lo que dice Geraldine es muy importante porque de hecho la crisis de inseguridad también agrava la lucha contra la violencia contra la mujer, porque Claro, lo que ha pasado están en Guayaquil, relacionados seguramente en totalmente. Quito y en muchos cantones, es que el perpetrador forma parte de una banda y el fiscal o el policía no quiere ir a hacer las investigaciones allá claro. porque sabe que él es el duro. Claro. Y ese es un contexto permanente de injusticia frente a muchos casos. Y el únicamente ver el problema de la inseguridad a través de las muertes violentas y responder a esas muertes violentas con militares y policías, deja que estos siempre otros veo estos problemas mapas. queden en la nada. Claro. Por ejemplo, hay también desplazamiento forzado interno en Ecuador. O sea, gente que por la inseguridad o por amenazas de Claro, muerte, no, qué sé yo, se mueve de un... Y eso es un problema de derechos quiere humanos. que no quiere vivir, o sea, es Guerra. Y nuestros territorios donde vivimos y habitamos se están convirtiendo en territorios de guerra, de muerte, Sí. desde todos los sentidos, desde todas las vulneraciones Claro. de los derechos. Y eso es lo que nos está matando y nos está matando de hambre. Y voy a tomar las palabras de Francia Márquez, la vicepresidenta de Colombia. Es un sistema de muerte que no solo nos arranca la vida, sino que nos mata de hambre. Y eso la ocasionó. El primero en poner la primera piedra para que nazca esta guerra fue el Estado, a través del abandono y a su vez también de la militarización. sí, el valeverguismo del tejido social. Entonces, claro, ahí Claro. es Vean cómo se resuelven ustedes. ajá, y no solo que vean cómo se resuelven ustedes, sino que no solo vean cómo se resuelven ustedes y llega otro, el narco, a suplir diferentes necesidades que tiene que tiene la sociedad. Que son Los urgentes. Que son sistemas urgentes. criminales se han convertido Sí. en la raíz de muchos Referentes. territorios referentes, Claro. porque no hay otra respuesta, no hay nada más que hacer. ¿Qué vas a hacer en Durán? Me pregunto Claro, yo. sí.
Claro. O sea que, o en Esmeraldas. Yo le pregunto a Daniel Noboa, ojalá mañana usted coja un avión y vaya hacia Esmeraldas. Y vive Sí. 2 días ahí. al Esté ahí, menos, sí, camine por sobrevive. las calles de Esmeraldas a ver qué pasa en Esmeraldas. Estuvimos en un Claro, y no como conversatorio. Lazo que fue cuando fue así en la mañana y completamente y rodeado con gente con Así armas cualquiera y vive. militares. No, claro. Así sí. Ah, ya, No, no, bueno, pero claro, es, y ahí, y es esto sí. del, digamos, el moralismo equivocado de decir, pero ves que hay como decir no. Hay como, tú Claro, tienes pero esta dile que decisión. no, Esfuérzate, entonces, esfuérzate. a la- Esfuérzate, solo estudia un poco más. Decide, Trabaja bien, decide y come trabaja postre. y come postre. Dile porque que no a los deudores del Estado, eso es lo que deberías hacer y dar el ejemplo, ¿no te parece? Hay una cosa importante en lo que hablaba Nando y que quiero decirlo, que es algo que deberíamos pensarlo. ¿Qué agentes de la Policía Nacional manda a las UPC de los lugares más peligrosos? ¿Qué creen ustedes? Son los chicos más jóvenes, más empobrecidos y Sí. racializados de este país, Claro. que tienen 19, 20 años, porque ahora ser policía es mucho más rápido, no Claro. tienen ninguna especialización, ni siquiera un equipo básico les han quitado. Y son esos Y te dan chicos pi- y que te los dan mandan pistola. a Y no hay Durán. respaldo técnico. Una vez tuvimos un testimonio Sí. extraoficial de un militar que se quejaba porque la siguiente semana le tocaba ir a Esmeraldas, pero no sabían qué iban a hacer. No tenían un plan operativo, no tenían tampoco un respaldo y literalmente era una persona joven. Claro, tenía a sus hijos y estaba muy preocupado. Entonces, Claro. en general, esa falta de planificación técnica, el combate a la criminalidad, no solamente porque vulnera derechos humanos, sino porque expone a todo el mundo. Claro. Y al final terminan siendo los más pobres, los más jóvenes que terminan enfrentándose entre Claro, comillas. o sea, les vamos a mandar a ellos que a ellos les mandamos. A ellos allá. les mandamos, O sea, a los más pobres, los chicos más jóvenes. ¿Cómo va un chico que acaba de recién, Graduarse. digamos, graduarse del colegio? Para los que tenemos hijos, sabemos lo que un chico de 18 años no está listo, ¿no? Como para enfrentarse a un líder de una banda en, no sé, en Esmeraldas, en Quinindé, en la Y el líder de la en banda Santo que es Domingo. pana, que el jefe Sí. de la cúpula. Claro. No, y aparte, claro. y aparte que es pana y que te llega con mi ñaño. ¿Quieres un celular nuevo de todo? Puf, aquí está. ¿Quieres? ¿Qué tu mamita Quiere necesita comer, algo? quiere ir a comer. Claro. Una fiestita. Claro, es Pero ¿qué se es la necesita? mafia. Lo es que la deberíamos mafia. preguntarnos es qué se necesita. Necesitamos como ciudadanía saber los derechos que tenemos, exigir. Necesitamos una policía nacional que responda a la realidad local en un país, señor presidente, diverso, plurinacional. Porque déjeme decirle que ahí en San Borondón no es lo mismo. Váyase a conocer, por favor, Taisha abajo al sur en la Amazonía. Váyase al Putumayo. Le invito a Colta en las Altos Páramos. Le invito Lago al Agrio. Chacuandino, al Lago Agrio. Porque eso es lo que tiene que responder un Estado de Derechos, acoplarse para que la política pública se concrete en la vida de las personas en cada sitio. Vaya a Esmeraldas, ojalá vaya a Playa de Oro. Ahí es donde tiene que llegar la política pública, no a San Borondón. O también a San Borondón, ¿no? Al Sí, pueblo no. de San Borondón. O sea, al también, pueblo. también, además. San Borondón, de hecho, es una ciudad donde No a la San Borondón. puntita- Esos hijos de putas que se van a ver. No, es que de hecho San Borondón es una ciudad grande donde la mayor cantidad de población se encuentra en el pueblo. En la puntilla, que también es San Borondón, en donde están los edificios enormes y los Y donde añejados. van a las ciudades. trabajar todos los del- Claro, entonces el pueblo de San Borondón también está abandonado, pero... Pero ellos no están en la parte chévere, Sí. que les importa a ellos, claro. No el importa, ya discurso está. Ha olvidado, de hecho, a la gente del pueblo también. Y ahorita Geraldine me comparte algo súper interesante que es justo, y después ya mando para poner aquí este mapeo que estoy segura que algunas personas han visto, pero esto es los datos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 del año pasado, y 321 muertes violentas de mujeres son por razones de género, 128 son feminicidios de íntimo familiar o sexual, o sea, en este núcleo familiar. Son Perdón. 17 transfeminicidios, 172 feminicidios en las cárceles. O sea, en este lugar En donde sistemas se criminales, supone... no cárceles, en Ah, los sí. sistemas criminales. Perdón, en ¿Cuál es la sistemas diferencia? criminales. Y 4 desaparecidas en años anteriores, allá desde este año. Hay varias diferencias. Sociedad civil, ¿para qué estamos la sociedad civil? Los defensores, defensoras, para mostrarle, ¿no es cierto?, a la población, a los estados, a los gobiernos, lo que ocurre. Y lo que ocurre en Ecuador después de la pandemia es que los femicidios cobraron nuevos rasgos
de peligrosidad, justo por esta enquistación de los sistemas criminales y las bandas criminales en distintas provincias, en todo el país básicamente. ¿Qué pasó? Empezaba a haber el uso de armas de fuego, empezó a ser el principal arma con la que se perpetraban femicidios. En un país donde la tenencia de armas no es legal, antes del 2020, la principal arma eran armas blancas. Eso tiene que llamarnos la atención. En el 2021 nos dimos cuenta que ya los femicidios cobraban otro sentido, eran diferentes. Armas blancas, o sea, no pistolas. No pistolas. Ya. Cuchillos, machetes, Filo. que corta. Las otras armas son las manos, que también nos estrangulan, también nos dan golpes. Armas blancas también, manos. Armas blancas también es manos. ya. ¿En serio? No, Sí. pregunto. No sé. ¿No? No, yo estaba diciendo que no. Ah, Creo ya. que es otra. Manos es Ah, otra, ya. ¿no? Listo. Entonces, lo que pasó es que le decimos ahora al Estado, desde el 2022, que los femicidios ahora también ocurren en los sistemas criminales. Y son femicidios porque son chicas violadas, quemadas, baleadas 20 veces y tiradas en zanjas. ¿Qué quiere decir eso? Es un odio y una misoginia hacia el cuerpo Ya. femenino. Y eso es una connotación de género y de poder, relación de poder. ¿Te ¿Sí? puedo preguntar algo? Claro. ¿Cuál sería la diferencia de feminicidio con un asesinato? La diferencia es que te matan en el marco de una relación de poder. O sea, digamos, vamos a ponerlo por decirlo de una manera. Te van a robar, ¿no es cierto? Estás en la calle, estás caminando y te quieren sacar la cartera. Te matan en el marco que no sé, pones resistencia Y te matan. termina, ajá, ya. Eso sería un asesinato, o no sé si homicidio. Ahí los abogados y abogadas. Pero eso es un asesinato Ajá. o homicidio. Abogados, ¿Cuándo abogadas. es un femicidio? Cuando no es que te roba, sino que te coge, te ve, no dice esta chica, qué linda que está, tiene 20 años, ha estado con minifalda, primero la violo, luego la mato y también le robo. Es un robo. En la fiscalía va a decir, el tipo penal es asesinato. No es asesinato, toda violencia sexual es muestra de poder porque tomas un cuerpo a la fuerza. Eso es un ejercicio de poder. Matarte con un arma, no hay nada más poderoso que un hombre con armas. Por eso no hay nada más poderoso ahora en los sistemas criminales cuando perpetran la violencia, todos los tipos de violencia y también los femicidios. Y Claro. otra pregunta en esto, perdón, es ¿cuál sería la diferencia entre estos sistemas criminales y las cárceles? O sea, ¿cuáles son Los ejemplos sistemas de los criminales sistemas están en las criminales? calles. Sí, y en las cárceles también. En las cárceles Ok. también. El Está en sistema todos lados criminal el sistema es, criminal por en ejemplo, Estado. si tú eres la esposa Porque eso del estaba líder, en no me justo sé en los esta nombres de las estadística. bandas. Vamos a poner una banda, Los otro gatitos, nombre. los Betty la gatitos. Fea. Creo que- Gatitos y Pepitos. Ya, listo, mejor, porque no podemos decir nombres de bandas. No sé, ya. Gatitos y Pepitos, vamos a decir. Los gatitos tienen pareja y tienen hijas o no. O los líderes de bandas no tienen hijas, sobrinas, madres. Sí. Ah, tienen familia, Se claro. Cachorritos. pelean Pepitos y Gatitos y resulta que mandan a matar, pero las mandan a matar porque son mujeres y son más débiles. Vas a matarle para darle ahí y con eso me vengo y de paso le robo el territorio. Es otro uso de los cuerpos y ese es un cuerpo de despojo de derechos. Por eso ese es como lo máximo de cuando te despojan de un derecho, es que te quitan todo. Cuando te matan, por esa razón, es que son niñas, violémoslas. ¿Cómo así? Desaparezcámoslas. ¿Qué es? Claro, es una muestra de poder. Es una al muestra de máximo. poder al máximo. Mira, en Claro. Honduras, hace unos años, hace unos 10 años en Honduras nos alertaban las compañeras hondureñas, estaba tomado Honduras por los sistemas criminales y lo que hacían era poner en los mercados y ferias colores, carteles con colores y si veían una mujer vestida con ese color la mataban. ¿Qué? Eso es una muestra de poder y eso está bajando. Eso pasa en México, pasa ¿Cuándo en pasaba Honduras, esto? pasa en Por Guatemala. poner, te viste morado. Ya, Son te mato. mensajes. ¿Cómo no se sabe? ¿Cómo no la gente no sabe esto? Son mensajes de los sistemas criminales. Lo que estamos diciendo en Ecuador, esto no pasaba. Señor presidente, eso no pasaba. Y ahorita en pasa Ecuador. algo así. Está empezando a pasar. Por eso estamos denunciando femicidios en sistemas criminales. En México y Honduras nos dicen, ¡hey, alerta! Esto pasó aquí hace 50 años. Y acá el año Tienen pasado, no es poner- que pasó recién hace 2 semanas o por el conflicto Sí, humanitario. es después de la pandemia se exacerba la violencia, Sí, las totalmente. bandas se Y toman durante los la pandemia territorios. no. Porque creo que en Sí, o sea, en algún ese lado, momento. Claro, en algún porque lado están vi en las Estados mujeres Unidos. también ahí, o sea, a nivel mundial, estaban ahí obligadas a estar también estar con su agresor, claro. Entonces eso también les pone en muchísimo peligro. Hay que hacer un análisis, yo invito a medios de comunicación. Al si usted es Estado de la mismo que haga ese academia. análisis Gobierno también. tiene que la hacer un obligación de análisis. hacer lo que ustedes están haciendo. Es una obligación, sí, sociedad civil. Solo le decimos, vea, investigue qué va a hacer, cómo va a enfrentar los sistemas criminales. En Guayas es una cosa, en Claro. Esmeraldas es otra. Sí. ¿Cómo lo va a enfrentar en Sucumbíos, que es frontera norte? Y lo que le decimos al Estado Esmeraldas. es, póngase a analizar lo que pasa, porque
está permeando. Las compañeras mexicanas dicen, cuidado, están llegando a un narcoestado en donde la violencia se exacerba. ¿Y quiénes son las más débiles en esos estados? Los cuerpos femeninos o los cuerpos feminizados. Claro. Sí, y de hecho justo esta investigadora Rita Segato, ella habló y tiene un estudio que habla justamente, ella entrevistó a muchos violadores, pero los que hacen la violación en grupo, que es gangbang, lo llaman, o sea, cuando es ya más de una persona. Y ella ella entrevistó a muchas personas que habían cometido esa violación o incluso que mataron a esas víctimas. Y vio que incluso un grupo de chicos violaron a una señora como de 80 años y ella dice, o sea, no hay ningún tipo de deseo sexual ahí, sino es únicamente toda la muestra de, o sea, de poder. O sea, Es que solamente de ese poder a este cuerpo de decir, es más débil, me aprovecho de este cuerpo. No dudo que sea muestra de poder, pero también es un montón de ira y enojo y, o sea... Es patriarcado. Por eso somos antipatriarcas. Eso es patriarcado, es decir... ¿Cómo sería? ¿Por qué sería eso patriarcado? Porque el patriarcado es el patriarca, es el que se cree dueño de todos y de todas y que puede hacer lo que le dé la gana. Hacer lo que dé la gana, incluyendo los cuerpos. Entonces, alguien que toma tu cuerpo para violarte, o que toma los hijos, las hijas, alguien que toma los territorios, digamos, y quiere decidir sobre eso y decir, yo te violo, yo te mato, no importa, es que como eres mujer eres mía, eres una cosa, es un objeto, no sirves para nada, te puedo votar. Por eso podemos entender que un papá como el de la niña de 2 años de Morona Santiago, o de Dana, ¿no es cierto?, en Chimborazo, o de Briana y Génesis, que fueron asesinadas por sus padres o padrastros y luego enterradas en una quebrada como si no valieran nada, sino basura, niñas menores de 10 años. ¿Por qué? ¿Cómo entiendes eso? Porque tienes un sistema patriarcal que te ha enseñado desde que nacemos que lo que les pasa a las mujeres, que los cuerpos femeninos no valen, son despojos y podemos hacer lo que quieran. Y eso también se perpetra o se repite en un sistema criminal y se repite exacerbadamente. Por eso necesitamos de un Estado de Derechos, es súper grave. Por eso no somos antipatria, somos antipatriarcales. Te puedo preguntar, ahorita cómo le ves o sea, más o menos sé por dónde va la respuesta, pero ¿cómo le ves la respuesta estatal, no digamos de este gobierno, sino de los gobiernos ecuatorianos ante este tipo de situaciones? Los gobiernos del Estado ecuatoriano están en deuda desde hace décadas. Estamos denunciando, para eso estamos, ¿no? Nando, para denunciar que están en deuda con la defensa de derechos de una niña de 2 años que no tiene por qué ser asfixiada, violada y enterrada como si fuera basura. De 2 niñas que no tienen por qué ser violadas de esa manera, de una joven de 19 años como Angie Carrillo, que fue golpeada, tirada en una funda de basura y enterrada en una quebrada. O sea, ¿cómo pasa eso? Y claro, el problema con la violencia, y qué bueno que esa expresión, y no me va a dejar Nando mentir luego, el problema con la violencia es que nos bloquea y no queremos saber. Pues empecemos a saber, porque en Ecuador 65 casi mujeres son víctimas de violencia, porque 7 de cada 10 casos de violencia sexual contra menores ocurren en la familia, porque menos del 70% de casos llegan a sentencia y a juicio. ¿Menos de cuánto? Menos del 70. O sea, llega al 25%. Esa es una explicación también de por qué la opinión pública responsabilice también a los defensores de derechos humanos. Porque como es una opinión pública que vive la violencia todos los días, violencia machista, violencia de las bandas criminales, violencia al mismo Estado, lo que hace es solamente encerrarse. Y le escucha el presidente, no, la violencia que tú vives es por culpa de estos. Entonces la reacción emocional normal frente a todo un grupo de personas que está harta de no vivir tranquila en un país, y el presidente, el máximo representante del Estado, a través de todo tu apartado estatal, te dice, los culpables son ellos, tú obviamente vas a tener esa respuesta también, irracional. Toda esa ira, todo ese sentimiento que es válido totalmente. En efecto. Y de hecho, hace mucho tuvimos una discusión a la interna de las organizaciones, al menos en Guayaquil, y bueno, ¿qué le vamos a decir a la opinión pública que dice que somos defensores de delincuentes? Yo, absolutamente nada. A quien tenemos que decirles al Estado. Defensores de delincuentes. Claro, es que esa es la percepción normal, en general, a los defensores de derechos humanos, sobre todo en un contexto de crisis de inseguridad. Igual, ¿no? también tiene que ver como que un poquito en el tiempo en el que pasa esto. Digamos, pasa todo esto del... Ay, ¿qué fecha fue? Lo de TC y el show, todo. ¿El 9 de enero? 9 de enero, ya. El 9 de enero pasa todo esto y un montón de gente del embala.
denle bala, a estos hueputas hay que darle bala y ahí mátales y a ti no te han robado. O entonces diciendo, tú no- ay, mejor, se están Mátales, matando, hay que matarles. se maten entre ellos, no sé qué. Y ahí hay ejemplos claros de, por ejemplo, conozco a defensores comunitarios, de líderes barriales que pasaron por procesos, que pensaban eso y luego le detuvieron al hijo. Y se Claro. dieron cuenta de que, bueno, uno puede que haya cometido un delito, pero necesita una serie de garantías para que todo esto llamado de Estado funcione. O por último, no cometió nada, pero como no tenía los $1,000 para pagarle a la fiscal, le metieron prisión preventiva. Entonces uno sabe que estas mínimas garantías, llámese de derechos humanos, llámese Estado de Derecho, etcétera, etcétera, tienen que existir para evitar la impunidad y la injusticia. Pero como hay un miedo generalizado y hay gobiernos desde hace mucho tiempo que es mucho más fácil decir, es que yo no puedo asegurar la inseguridad porque no le puedo pegar un tiro al delincuente. Como si eso realmente fuera Claro, a solucionar como el que- problema. Si me dejan hacerlo, soluciono todo. Matémonos Y todos. esa fue la política de ahora Lazo. todo va a estar bien porque al delincuente que yo no le podía, yo como militar, policía, no le podía disparar o matar al malo, ahora puedo. Y esa Sí. fue la política de Lazo y creo que ahora ya podemos decirlo. El Lazo permitió una política de genocidio en los centros penitenciarios. Más de 680 claro. personas privadas de libertad asesinadas en las masacres. ¿Cuál era la posición del Ministerio del Interior? Se están enfrentando entre ellos. ¿Quiénes morían? Moría el que fue detenido, consumidor, el de Ah, tránsito, el de claro. pensión alimenticia. Ninguno de los cabecillas, ninguno Los de cabecillas o sea, ni siquiera se encuentran en la Claro. prisión. El único que Ellos se van encontraba nomás. antes era el Ellos que era tienen las protegido por el llaves y se Estado. van. Claro, no, y aparte, y esta sensación del pero que se maten entre ellos, eso hijo de puta, no importa. Eso es que se parte de la maten opinión adentro de la pública cárcel, porque cuando ahorita. estás en la cárcel ya dejas de importar. Y es que se porque maten. creemos que los centros penitenciarios son espacios lejanos a nosotros. Como que tú en cualquier momento, incluso por no hacer algo, puedes terminar en un proceso penal. Sí, yo ahorita y necesitas tú tengo una que garantía pagar, mínima. tengo que pagar la tarjeta de Diners y ya me han estado vacunando esos manes. Y además, también deja de tener sentido Claro, este por tema eso, de... Cíngaro, por eso este espacio lo está lindo. Deja de tener sentido el tema de las detenciones. Si yo detengo algo es para que exista justicia. Claro. Y justicia solamente va a existir si yo lo llevo a un centro de rehabilitación social y que cumpla la pena que te va a cumplir. Pero si en realidad todo es corrupto, si todo no funciona, ¿de qué sirve entonces que detengas a personas? Si los vas a llevar a lugares en donde van a salir peor Sí. o van a salir muertos. No, es como que la universidad o sea, llegan a la cárcel como El networking. el maloncito de la calle, llegan a la cárcel y salen graduados el matón de verdad. Esa es la sensación de los estados de guerra, ¿no? Convencernos de que hay unos de ellos, que son los malos, Sí. y unos otros, que somos los buenos y lindos, o El lindas. poner el otro. Eso no existe, no existe. En los territorios vivimos personas y todo lo que pasa en ese territorio nos afectan a todos y a todas. Y es responsabilidad del Estado responder a eso. Y también como Punto. ciudadanía de tener este análisis. Sí, Yo vivo ahí, si yo totalmente. vivo en Cotopaxi, donde está la cárcel de la Tacunga y que también han habido matanzas, me va a afectar si hay una matanza en la cárcel, porque la cárcel dinamiza un montón de cosas también al exterior porque está ahí. No es que está, es invisible, ¿no? Entonces esa noción y esa falsedad, por eso es falso el discurso de la guerra, porque, digamos, no quieren decirlo así, pero nos meten un discurso de guerra, pero es contra nosotros y nosotras Claro. mismos Claro. como ciudadanos. Cada vez que y decimos, ciudadanas. escucho la canción Máquina de Guerra. Máquina de Guerra. Es lo que estamos Imagínate los haciendo. militares yendo hacia nosotros. Claro, así. Máquina Sí, de Guerra. Lo siguiente. Pero bueno, de ahí también quería preguntarte, Nando, estabas hablando de que en la organización que trabajas desde 2019 mandaron como una serie de recomendaciones de políticas que tendría que llevar a cabo el Estado como para no estar como advirtiendo, ¿no es cierto?, del tema de inseguridad. Nosotros desde ¿Cuáles eran esas? 2019, la Defensoría Sí. del Pueblo desde 2014. Ya. ¿No? Y la principal crítica era que estos centros penitenciarios se estaban convirtiendo en centros de operación criminal. Claro. Desde En 2014. En el de la 2014 había como una construcción Empezando paralela de gente que tomaba decisiones en determinados centros penitenciarios, que no puedo decir porque después amanezco ¿Todo con bien? una bala. Y eso se mantiene ahora. O El sea, coworking criminal es y no es que por las intervenciones militares han dejado de tener el control algunas bandas en algunos centros penitenciarios. Eso es real si te detienes a ver qué
qué centros penitenciarios están siendo intervenidos y cuáles no. En qué pabellones hay tortura y en cuáles no. Eso es un análisis que lo haces leyendo el periódico de que este discurso de ir contra todos es totalmente falso. Hay un pacto mafioso, por supuesto. Y desde el 2019, cuando comenzaron a haber muertes Claro, un pacto masivas, mafioso entre el mismo gobierno y esas mafias. pero no, es que siempre ha existido. Y Pero desde sí. 2019 dijimos, SNAI, dentro del centro penitenciario que tú tienes que controlar, están habiendo estas muertes violentas. Y fueron alertadas con mucha anticipación. Esas muertes violentas se triplicaron, comenzaron a pasar 3 cada año y ahora tenemos 680 personas. No mueren 130 personas como murieron en la masacre de septiembre de un día a otro sin que nadie lo sepa o sin que nadie pueda Claro, hacer nada. hay alertas No, previas y aparte- también de eso, de que ¿Y eso cómo está ingresan llegando. tantas armas? Ahí hay Cierta parte. una crítica bastante relevante que tilapia. hace... Y el Armas de jacuzzi fucking que tilapia. tienen bestia. aparentemente, el El de aire en el hotel de 5 acondicionado. ¿Cómo? estrellas. Ve, ha habido un jacuzzi aquí, ni me da ni cuenta yo me he dado. Pero ahí, por ejemplo, ese me parece Cuidado, yo. que sí es una forma de hacer que eso suene chistoso cuando lo suben los medios de comunicación o el mismo gobierno. Lo que nos tiene que alarmar es la cantidad de armas que ingresa, que siguen ingresando en realidad, a través de todos los estados de excepción que hubo. Porque Y los ahorita igual familiares- A como través que- de, o sea, es como que el estado de excepción también ayuda y permite a que esos Ahí hay armas ingresen. un ¿O análisis cómo? más técnico, ¿no? Si bien es cierto, los estados de excepción funcionan de manera temporal, ¿no? ¿Cuántos, como cuando dices temporal, hay algún análisis que de cuánto tiempo es ese temporal? Lo que pasa es que cuando tú desplazas a la Policía Nacional y al SNAI, quienes son los evidentes corruptos que permiten el ingreso de las armas, y pones a las fuerzas militares, lo lógico es, bueno, las fuerzas militares tienen otro tipo de formación, no han estado relacionadas con las bandas de crimen organizado allí en territorio, entonces lo menos probable es que un PPL le diga, mira, te voy a dar 100.000 latas, tú déjame entrar este tipo de armas. Perdón, Porque para perdón. que eso ocurra tiene que pasar tiempo. Perdón que te dijiste PPL solo para que la gente cache. Personas privadas de libertad. Entonces, por eso funcionaba. Cuando Lazo y Moreno activaban los estados de excepción en los centros penitenciarios y decomisaban las mega armas, bacán. Ahora trata que no vuelvan a entrar. Y volvían a entrar, porque el SNAI y la Policía Nacional volvía a tener el control. Pero eso no es una medida, no es una solución, eso es un parche. Ahora lo que pretende el presidente Noboa es que las Fuerzas Armadas se encarguen de gestionar los centros penitenciarios. Ya. Exponiendo que no puede controlar a su Policía Nacional y a sus funcionarios públicos porque ellos deberían evitar que ingresen. Sí, las pero armas. también es asumiendo como que el Ejército Nacional es libre de toda Y ni corrupción. tanto, y ni tanto. Anteriormente era libre de corrupción porque ingresaban y salían. Pero ahora, si tú expones a un tejido criminal y a una fuerza pública o funcionarios públicos, en este caso Fuerzas Armadas, lo más probable es que van a terminar siendo contaminados. Claro, Ahora, obvio. tenemos Es que es denuncias. obvio. Tenemos denuncias sobre venta de celulares, de medicinas y en algún momento ojalá que no de armas. Pero si ya te venden un celular o un militar, ¿qué va a pasar de aquí en un mes? pasa un Claro, Es lo por más probable más cuando tú- dinero dicen, ok, ahora te doy no sé cuánto más. Eso pasa cuando tú no controlas realmente un centro penitenciario. Tú no lo controlas golpeándolo a todo el mundo. Claro, eso tampoco es y control. tener permanentemente a A la lo fuerza Bukele. pública ahí. Como Ni siquiera eso. Si vemos la megacárcel de Bukele, no quiero tampoco romantizar las cárceles de Bukele, pero no le llegan ni a un poquito a Noboa. Él al menos controla sus prisiones. Acá con fuerza militar y todo, sigue habiendo corrupción. Digamos, es un discurso infame. Es una infamia, digamos, todo el discurso. Y voy a nombrar el caso de María Belén Bernal porque lo voy a nombrar. Qué bestia, Sí, sí. Porque el Importante. momento que matan a una mujer en un lugar de protección policial, de donde aprenden Claro. los policías a ser Y nada policías, Uno pasa. piensa que ahí es donde yo debería estar Nada segura. pasa. ya, pero resulta Además. que imagínese que es su hija. La matan en ese lugar porque era pareja de una persona que trabajaba ahí, ¿no es cierto? Pero al día siguiente, ¿qué es lo que debería suceder, digamos, en un estado de derechos, en un estado normal? Digo yo? Inmediatamente medidas de justicia contra esa Justicia, Así ¿cómo, es. ¿cómo debería ser el discurso de los tomadores de decisión? Tiene que ser un discurso contundente de sanción. No ¿Qué fue fue. lo que dijo el ministro? No, que estaba? quememos. Claro, y después, Solo quememos además, esto y olvidémonos tratar de todo lo que pasó acusarle ya. a ella de que ella era Borrón y cumplida. Dijo que cuenta fue nueva. un error humano. Matar a alguien no es un error humano. Eso, Claro, eso como si se hubiese caído así. como Ay, me error humano. ¿Y si tropiezo. fuera su hija? ¿Si fuera su hermana?
Eso es la infamia, esa es la infamia Claro. de no ver y de ese discurso de guerra que se perpetra y de no importa, es que no importa porque es una mujer, Claro. no importa porque están presos, no importa porque Porque son son pobres, adolescentes, porque son- ¿Qué importa que es policía? afrodescendientes. Y No además importa. Exacto. por demostrar que, ok, entonces vamos a dar a costa de la justicia y de esta persona que murió en este lugar, vamos a darle respaldo a este cuerpo policial ante todo. Claro, y es eso como, también es como súper ponernos peligroso. una venda y creo que ya estamos en otro siglo, estamos en el siglo XXI. Claro. O sea, también deberían tratarnos a la ciudadanía como personas que sabemos pensar, tomar decisiones, ser Claro. conscientes. Y ese es el llamado. Pero- Pensemos qué está pasando en nuestros territorios, empezando por este primer territorio que es nuestro cuerpo. Y nos de ahí- agarran bien como pendejos. O sea, así es. Nos agarran con miedo. Sí, con miedo. Con miedo. Y es eso, o sea, es muy fácil. Todo lo que ha estado pasando se ve en otros países. En los Estados Unidos pasó exactamente igual. Después del 9/11, todo el mundo tenía miedo. Claro. Y pasan leyes que son muy, muy peligrosas a futuro. Entonces, peligrosas esto de... ahora, ¿no? Las leyes de ahora, la consulta, las preguntas de la consulta, habría que leerlas bien, seriamente y quitarnos tanto miedo y ver lo que se quiere, a quién beneficia, a quién va a beneficiar todos esos contratos que quieren para las mineras aquí en este país y qué va a pasar con la gente, las mujeres rurales, los hombres rurales que cultivan la comida que usted come en las ciudades, ¿no? Entonces creo que nos queda mucho. El Estado ecuatoriano está en deuda, pero para eso estamos la ciudadanía, no solo los defensores y defensoras, Claro. estamos todos Sí. y todas. Y para de hecho me atrevo a defender. decir que son las organizaciones de derechos humanos las quienes han venido haciendo el trabajo que debería hacer el Estado. ¿Quién debería alertar que existe una crisis carcelaria? Sus instituciones públicas, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Derechos Humanos. Esta articulación de instituciones públicas que se llama... siempre me olvido su nombre, pero es que son tan inútiles e invisibles, pero tienen la competencia de rehabilitar. Directorio Técnico del Organismo de quiero- Rehabilitación Social. Espérate, dale otra vez. No, bebé. Se llama Directorio Técnico del Organismo Organada. Algo. Sí es, pero. Ya, Porque si tú preguntas a cualquiera, no. Pero valen verga. El directorio técnico es quien tiene que rehabilitar a las personas. Sí. Nunca se reúnen y bueno, Se toman fotos, eso se sí. toma para Claro, los no. informes. Tienen- su Instagram es increíble. Sí, presentan informes de que nos hemos reunido en tal fecha y hemos escuchado a tal persona. Pero y claro. las medidas y las cosas y las... Claro, y quien tiene que hacer la investigación femicidio son las organizaciones sociales. Quienes tienen que dar recomendaciones son las organizaciones sociales. Nos piden soluciones siempre. No critiquen, den soluciones. Aquí Siempre está. hemos dado soluciones, pero para dar soluciones tenemos que diagnosticar la cagada que has hecho durante muchos años. Sí, y que no te has dado cuenta. Dame soluciones, pero no me digas lo que hice mal. Y luego si te digo las soluciones, me dices antipatria. Entonces, ¿qué quieres que haga? Y no puedo poner plata, pon tú la plata, pongan ustedes, Claro. ustedes paguen. Además, Claro, estamos en crisis. nosotros queremos Desde solo el 2008. subir, los impuestos y tenemos que pagar las armas porque nos hacen ver chéveres. El Claro, resto, ¿para qué? no, ¿No? eso es Entonces, una- infamia. Por ejemplo, esto del mapeo de feminicidios no tiene que ser una organización, tiene que ser el Estado. Claro, el Claro, Estado debe tiene El que tener Estado un tiene que registro. proveerte de Por esta supuesto. información, de esta estadística, de estos análisis. Y nada, pues ya valen 3 vergas. No, Claro. pues nos Ni deben, eso. nos deben el registro único de violencia. Mira. Y por eso entonces tenemos funcionarios, alcaldes, que son perpetradores de violencia, que eso es no deberían ser funcionarios públicos y son, porque no hay un registro único en el país que te permita ver, ese señor que la mató tenía 4 boletas de auxilio, ¿cómo van a matar? El Estado ahí le tiene una deuda con esa familia. Claro. ¿No les Claro, parece? ¿Por qué un totalmente. violador como el femicida de Camila Aguilera, que fue víctima de femicidio aquí en Quito, en un barrio de clase alta, y que la mataron y simuló un suicidio, pero tenía un grillete, pues, ¿Cuál? como ¿Cómo- de agresión sexual? ¿Cómo así el policía que va a levantar el cuerpo de Camila no se da cuenta? No tienen ni siquiera una cosa monetarizada. Más fácil, pero cuando debes del auto, de la moto, de todo Ay, detrás, sí. todo Del aquí, Diners, ni hijos siquiera de pueden- puta. Sí. Ni siquiera nada. Pero ni siquiera tienen ese registro único porque ni siquiera voy a decir por qué, Claro. porque simplemente no No hay. les da la Nos gana. deben, dice No la les da ley. la gana. Pasan años con lo mismo, tomándose fotos en las reuniones para hablarme del registro único. ¿Dónde está? ¿Dónde está la plata para la ley la ley de prevención de la violencia en todo el país? Que esté en Morona, que esté en Galápagos, que Pero es esté que estamos en época de guerra. Estamos hay que- en guerra. hay que- Ah, Nosotros no, podemos. entonces no digan, Las no víctimas digan. Tenemos- pagan por su favor. guerra. Necesitamos máquina de guerra.
Sí, Bueno, allí nos para ir, bueno, Para perdón, ir cerrando te digo- No, esto es con un en la poco misma de menos línea de frustración. Sí. de Geraldine. De hecho, los defensores de derechos humanos siempre hemos existido. Y siempre hemos estado allí para proponer la vida digna, la dignidad, los derechos, algo que el Estado tendría que verlo de manera positiva y potenciar eso, ¿no? Cuando no existe una política pública que funcione, ¿quién aparece? Un defensor de derechos humanos a decir cómo debería funcionar o a alertar que no te está funcionando. Te ayuda también en la construcción de la democracia y eso también lo han dicho organismos internacionales. Pero un gobernante que no quiere gobernar o que no le interesa los derechos de la población, tiene estos discursos de estigmatización. El discurso de ellos son los antipatrias. Porque yo no quiero escuchar que me vengan a decir a mí que tengo que hacer mi trabajo. A mí me interesa solo ganar las elecciones del 2025. De ahí no me interesa nada más. Claro. Me vienes a exponer todo lo que estoy haciendo mal y lo que no estoy haciendo. Antipatria. Claro. Defensor de delincuentes. Desestabilizador. O como lo llamaron en el 2019, también grupos terroristas desestabilizadores. Claro, Entonces, en todo escenario donde se ha expuesto la ineficacia de la política pública de un Estado y ha incomodado a los grupos de poder, nos han puesto en la opinión pública como los violentos. Y el enemigo. Como enemigos, no. Como enemigos. Bueno, Antipatrias nunca, antipatriarcas Antipatriarcas. siempre. Y ahí- tratemos de terminar con algo un poco más positivo. Sí. Como un mensaje final. mensaje que tengan final. Algo que estén haciendo como ahorita en este momento o que pueda hacer la ciudadanía, que podamos, o donde podamos como seguir o apoyar estas iniciativas. Sí, seguir y Unirnos. apoyar. Y con eso, muchísimas gracias y nos comparten esto y muchísimas gracias igual por venir a compartirnos su Sí. indignación. Ajá, compartida. sí. No, el mensaje siempre es esperanzador. Territorios de esperanza es lo que queremos, lo que necesitamos, lo que soñamos. Y esa esperanza se concreta también aún en un estado de guerra. Las mujeres campesinas, las mujeres amazónicas, los hombres campesinos, los defensores de derechos que nos están cuidando los ríos para que usted pueda tomar agua, los que nos están cultivando las hortalizas, las verduras, los que nos están mostrando nuevos caminos. Esa es la esperanza. Y por ahí tenemos que ir. Aquellas personas que no tienen miedo y están alzando la voz, aunque se tengan que pelear, aunque sea en el colegio, en la reunión de padres, de familia, pero están todas las madres, ahí están peleando también para que nuestros hijos, nuestras hijas tengan acceso a una educación digna también y para que haya medios de vida. Eso es esperanzador y eso es el Ecuador que queremos y eso es democracia. Sí. Bueno, primero como un mensaje no solo al presidente, sino también a las élites del poder que creen que las personas defensoras somos incómodas, ¿no? Y lamentablemente para ellos siempre vamos a existir. Así nos intimiden, así nos pongan policías a seguirnos o inclusive nos desaparezcan. La defensa de derechos humanos va más allá que de hecho de las personas. Es todo un movimiento que siempre va a existir porque el ser humano siempre va a buscar esta posibilidad de vivir con esperanza, como decía Geraldine. Y particularmente la situación de inseguridad, y quiero mencionar el caso del Comité de Familiares por Justicia en Cárceles, que son madres que perdieron a sus parientes en la prisión resultado de muertes violentas, con un conocimiento previo del Estado y ahora se han organizado. Aparte para exigir justicia en favor de ellas, se han organizado para que ninguna otra madre vuelva a sufrir lo que sufrieron ellas. Ahora están exigiendo que hay torturas dentro de los centros de privación de libertad, torturas, no solamente lesiones, sino también violaciones sexuales por parte de militares, y ni siquiera están siendo dirigidas, entre comillas, ¿no? si se puede legitimar, hacia líderes de bandas. Los líderes de las bandas siguen fuera del país lucrándose de la corrupción del Estado, y quienes terminan pagando esto siempre son las personas jóvenes, empobrecidas, y por supuesto los efectos de la seguridad y también del sostenimiento de la vida, las mujeres. El Comité de Familiares está compuesto por todas mujeres que tienen un hueco enorme en el corazón porque les arrebataron a su hijo. Bueno, sí. Muchísimas gracias. Y bueno, nada. No, ahí- pero vámonos Igual. con alegría, con esperanza. Y con- salud. Qué bien. Sí, con- salud. Ah, ya. Salud, gracias a los antipatriarcales. A Somos los antipatriarcales. ¡Que vivan! Qué lindo terminar así. Me encantó.